¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a conversar sobre la crianza digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. Usted se preguntará, bueno, pero ¿a qué se refieren con este tema de crianza digital? Pues a la realidad de que nuestra infancia y adolescencia pues es parte de un entorno digital en constante cambio. Los aparatos tecnológicos son parte de su cotidianidad y esto involucra grandes retos tanto para las familias, en los centros educativos y por supuesto pues, para el país. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Luis Diego Conejo Bolaños, quien es investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, INEINA. Gracias, Luis Diego, por estar con nosotros. Un placer. También nos acompaña la licenciada Tatiana Mejía Ramírez, del Centro de Orientación e Información del Patronato Nacional de la Infancia. Gracias por estar de nuevo en Una Mirada. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Oscar Valverde Cerros, quien es psicólogo, director ejecutivo de la Fundación Paniamor. Gracias por estar con nosotros, don Oscar. Paniamor también siempre nos acompaña para tratar estos temas. Un placer siempre estar aquí. Gracias por la invitación. Un tema realmente actual y que tal vez como esas cosas que se vuelven parte de la cotidianidad, ¿verdad? No percibimos su importancia. No obstante, la segunda encuesta nacional de niñez, adolescencia y tecnologías digitales, Kids Online, de la Fundación Paniamor, el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, pues evidencia como pues, algo que ya todas conocemos, ¿verdad? Nuestros niños, niñas y adolescentes crecen en entornos digitales, tecnológicos en constante cambio. Y si bien esto significa muchas ventajas, también tiene grandes riesgos y por eso es que decidimos pues conversar aquí sobre ese tema para darle algunos consejos a padres, madres y cuidadores y educadores en torno a este tema. Entonces, tal vez para iniciar, don Oscar, tal vez si nos puede contar un poco de los principales hallazgos de esta encuesta. Bueno, en realidad la encuesta trata de precisamente, tal como usted lo ha señalado, de indagar un poco cuál es el entorno digital en el que crecen niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Hay algunos detalles interesantes. En realidad, la edad de inicio, por ejemplo, la edad del primer celular en Costa Rica bajó un poquito de 10 años a 9,65, digamos. Eso nos dice que ya... Pero ahora uno ve bebés por todas partes con celular. Pero eso es parte de lo que podríamos conversar en términos de crianza tecnológica o crianza digital. Pero entonces, en realidad, los chicos y las chicas desde muy tempranas edades están inmersos, como usted bien lo dice, en un entorno digital que obviamente abre muchísimas oportunidades y requiere competencias para poder navegar en ese mundo de forma segura, de una manera significativa, pero también identificando y evadiendo los riesgos. Y esas son las competencias que tenemos que ayudarles a desarrollar. Hemos podido observar, además, que esto es un continuum en la vida. Digamos, hay gente que sigue pensando que existe la vida offline como si fuera separada de la vida online, y en realidad es un continuum y eso es importante tenerlo claro. Así como nosotros, nuestras generaciones se desarrollaron en el barrio, ellos se desarrollan en el barrio digital, digamos. Entonces, en ese sentido, esa socialización, ese aprendizaje, esa recreación, esa interacción que ellos tienen en ese mundo digital, pues hay que acompañarla. En realidad hay una gran, digamos, penetración de las tecnologías digitales. Hay zonas rurales en donde hay probablemente un poquito, digamos, de mayor limitación en el acceso a Internet, pero en general los chicos y las chicas pasan conectados a Internet de alguna forma, digamos, tienen un uso bastante intensivo, aunque en realidad los datos no nos muestran digamos, como una conexión permanente como creemos pensarla. En realidad, de una escala de 1 al 10, ellos están en una disponibilidad entre 5 y 7, en una escala de más o menos de 1 a 10, entre la mitad, digamos, están en conexión con Internet. Es importante decir que en general los hombres y las mujeres van desarrollando competencias distintas también, ¿verdad? Los hombres más en el tema del entretenimiento, del consumo de información, las mujeres de repente hacen uso más de producción y de creación de contenidos. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, efectivamente hay riesgos importantes. A mí me gustaría ahora también hablar de algunos elementos que tienen que ver con riesgos vinculados a cómo están recibiendo, digamos, textos de contenido sexual, por ejemplo, que se conocen con personas que son desconocidas para ellos, que no son sus amigos de su misma edad. O sea, hay una serie de elementos que la encuesta nos muestra también como
riesgos que tenemos que asumir como personas adultas que acompañamos su desarrollo. Sí, en resumen, pues la encuesta nos llama la atención sobre 3 o 4 puntos, que se usa la tecnología más para entretenimiento, aprendizaje y comunicación, que hay una importante desigualdad digital, la famosa brecha digital que tal vez creemos que no existe, pues sí, se percibe incluso en estas edades tempranas, por el tema de ubicación geográfica, grupo etario y género. Y lo que usted mencionaba, hay una exposición al contenido sexual, a la violencia y a personas desconocidas, así como al ciberacoso. Y no obstante, a pesar de todo esto, pues la supervisión parental en realidad se concentra en los años entre los 9 y 12 años, exacto, dejando a los adolescentes más por la libre. Estos datos realmente nos hacen un llamado de atención, ¿verdad? De que si bien esto es parte de la cotidianidad, es algo a lo que debemos prestarle atención y asesorarnos, digamos, como sociedad y como familias y en los centros educativos. Así es, sobre todo tomando en cuenta que el mundo digital ofrece una serie de beneficios, por lo tanto no estamos hablando de cerrarse ante esa posibilidad, exacto, sino es más bien hacer un uso seguro, un uso responsable e informado. Y acá es donde padres, madres y personas encargadas pueden tener un rol en ese acompañamiento y en ese darles una serie de pautas que les permita aprovecharlo sin poner en riesgo su seguridad y su bienestar. Así es. Justamente ese es el tema de la crianza digital al que apostamos, a que las familias, las personas adultas que están alrededor de los niños y de las niñas realmente puedan apoyar y acompañar a los chicos y las chicas en estos procesos, ¿verdad? Porque en realidad es algo que ellos tienen a la mano, que ya es parte de la vida cotidiana, ¿verdad? No es solo una situación que se nos está presentando, una novedad dentro de la vida de los chicos. No es una novedad, ya es parte de la vida cotidiana. Entonces nosotros, desde las personas adultas, profesionales, docentes, mamá, papá, las personas cuidadoras, no podemos tampoco nada más pensar en la restricción, sí, ¿verdad? Que ese es un tema que algunos papás y mamás podrían estarse preguntando en estos momentos. ¿Qué hago? ¿Restrinjo el uso? ¿Verdad? Nada más evito que tengan contacto con la tecnología. O sea, el mundo nos está diciendo que no es sencillo decirle a los hijos y las hijas que no van a tener contacto con la tecnología, porque también, como bien lo decía Diego, ahora también nos ofrece apoyo en el aprendizaje, en la educación, el tener acercamientos también positivos o socialización positiva con sus pares también. Entonces no podemos negar como papá, mamá, personas adultas el acceso, pero sí hay que hacerlo de una forma acompañada y mediando la tecnología. Sí, con usted coincide Doris Hernández, que es la coordinadora de la carrera de pedagogía con énfasis en educación preescolar, quien nos recordó que los niños y niñas menores de 12 años no deberían estar en constante exposición con los dispositivos digitales. Y considera que después de esa edad los padres y madres deben controlar el tiempo en pantalla para no afectar el desarrollo social y cognitivo. Bueno, hay algunas recomendaciones que hace inclusive la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que niños menores de 2 años, bebés, no es bueno que estén frente a la tecnología, estarlos exponiendo a ella para nada, porque sus cerebros están aún en formación y más bien su aprendizaje tiene que ver mucho, o se recomienda que sea en interacción con el medio, con los adultos. Ellos están conformando esa capacidad para conectarse y las pantallas no es lo que se recomienda en estas edades tan pequeñitos. Ya de 2 a 4 años se hace la recomendación de que no sea más de 1 hora al día, por estas mismas razones de que están en un proceso de desarrollo en el que las pantallas muchas veces más bien inhiben otros tipos de interacciones y de contactos que los niños deben de tener en esas edades. Entonces, pues, hay que ser muy selectivos, primero que todo, y segundo, también tener mucho control del tiempo en el que ellos están expuestos a lo digital, a las pantallas. A partir pues ya de cierta edad, en la niñez y todo, etapas mayores, pues también se recomienda una gran
un gran seguimiento de los padres a los niños cuando están en pantallas ahora hay mucho de lo que se llama la chupeta digital, ¿verdad? Que vemos a los niños ahí en el supermercado, van los niños en el carrito y bueno, el otro día estaba yo viendo en el supermercado cómo la niña iba pegada oyendo su programa y eso era lo que iba haciendo durante todo el tiempo que estaba con el papá en el supermercado y era una niña bastante pequeñita. Entonces, pues este tipo de prácticas no es lo que se sugiere, sino que vaya siendo un proceso educativo, como también lo hacemos con otras cosas, como los niños aprenden a lavarse los dientes, que tienen que bañarse, cómo abrocharse la camisa, etcétera. También para las redes, el acceso a las redes se requiere que ellos sepan de muchas cosas, cómo no deben de compartir información, por ejemplo, con personas que no conocen, que si tienen algún tipo de temor o algo que no les hace sentir bien, deben de comunicarlo a un adulto, cómo tener control de la privacidad de los niños, los mismos padres, tener cuidado también de que lo que se comparta, dónde se está compartiendo, porque sabemos que hay ahora muchísimas facilidades o oportunidades para que los niños sean atacados de manera también digital. Existe lo que se llama el grooming, donde la persona adulta se hace pasar por un niño y entabla conversación con los niños, con el niño, y bueno, esto tiene un gran riesgo y otras más cosas que pueden estar, a lo cual el niño puede estar expuesto y si no hay un control, un acompañamiento del adulto, puede haber un gran riesgo en esto. Entonces no se trata de limitarlos porque al final, o más bien de aislarlos, porque al final pues los niños también van a tener que desarrollar esas destrezas digitales, pero sí se trata de acompañarlos y de hacerles saber, ahí yo creo que también el padre está en la responsabilidad de educarse un poco y de saber cómo proteger al niño, cómo acompañarlo en estos procesos en los que va entrando al mundo, digamos, digital. Y entonces de esta manera más bien que él vaya aprendiendo el tiempo, ¿verdad? En pantalla, muy importante, sabemos que aún los adultos muchas veces cuando nos metemos en la pantalla a veces nos cuesta también poder limitar, pero ahí es parte de lo que necesitamos con los niños, aprender a que ellos también tengan esos espacios de decir, bueno, ya este era mi tiempo para estar en pantalla, ahora voy a hacer otro tipo de actividades y tener un balance también con actividades al aire libre, interacción con otras personas, porque esto para su desarrollo es la etapa de desarrollo más acelerado en el ser humano, la niñez y sobre todo la primera infancia, si hablamos de primera infancia, pero toda la niñez es un espacio de desarrollo muy importante y pues aunque la tecnología también puede aportar muchos beneficios, que no quiere decir que que ella es mala ni que debemos de prohibirla, sí es importante saber cuáles son los riesgos y cuáles son aquellas reglas o rutinas que nos van a permitir aprovecharla de la mejor manera, acompañando a los niños también en el proceso. Sí, hay quienes hablan de que se puede generar algún tipo de adicción. Hemos visto niños con rabietas cuando les quitan la tecnología. Y para ellos es difícil porque es algo que realmente cautiva sus cerebros, puede ser muy llamativo y eso puede también traerles consecuencias a nivel, por ejemplo, hay algunos estudios que hablan de la lectura de los rostros y de la interacción y cómo eso se ve un poco, digamos, afectado cuando los niños no están en esa interacción real, sino que están viendo a través de pantalla. Son algunos de los riesgos que se corre, ¿verdad? Por no decir también de algunos contenidos que no son apropiados a la edad de los niños, cuando no hay control parental. Entonces podemos, la parte de la vista también, hay alguna afectación, los niños todavía no tienen, entre más pequeños, desarrollados del todo algunas áreas de la vista y entonces es importante cuidar también la visión de los niños. Esto entre algunas otras precauciones que debemos de tomar. Esto entonces nos lleva precisamente a este tema, ¿verdad? De la crianza digital ante un panorama, pues que como ustedes dicen, no podemos
encerrar a nuestros niños y niñas y adolescentes en una burbuja y aquí no pasa nada, pero también tenemos, como en todo en la vida, ¿verdad?, enseñarles a vivir en este mundo digital y sobre todo saber poner límites. Claro, quizás es importante, ahora Tatiana nos decía, no podemos o es difícil, digamos, restringir. Bueno, no solamente se trata de no poder, sino que además de repente no es lo más adecuado, ¿verdad? En el sentido de que uno podría pensar de forma muy simplista es que entre más restringamos, más protegemos. Y en realidad lo que demuestra incluso la encuesta Kids Online es que los grupos de edad, o por ejemplo en el género, las mujeres tienden a tener, digamos, una experiencia de mediación parental, por llamarla de una forma, o de crianza tecnológica mucho más restrictiva. Lo que hemos tenido claro es que son los grupos también que menos desarrollan competencias para identificar riesgos y protegerse de riesgos. Entonces, cuando hablamos de una crianza digital, en primera instancia tendríamos que pensar cómo es que acompañamos a los chicos y las chicas para que puedan hacer uso, como bien decía Luis, de esta tecnología, nuevas tecnologías de información y comunicación, de una manera segura, crítica, responsable y significativa. Eso es lo importante, es ayudarles a desarrollar competencias que les permitan navegar en este espacio que ofrece grandes oportunidades, pero que lo hagan de una forma segura, identificando riesgos. Y aquí hay una cosa muy interesante, que cuando pensamos en crianza siempre pensamos como en una parte activa, como decir qué está bien, qué está mal, etcétera. Pero es que también criamos cuando modelamos. Sí. Y eso tampoco de repente no se visualiza. Uno ha podido observar que en realidad el uso intensivo de tecnologías, digamos, quienes hacen uso problemática de las tecnologías, la encuesta también lo demostró, está asociado a sus padres. Es decir, los padres y madres que tienen un uso problemático de las tecnologías, de alguna forma es probable que tengan hijos e hijas con un uso problemático de la tecnología, porque los papás criamos también modelando comportamientos. Sí, hay conductas aprendidas ahí. Entonces, ¿qué entendemos por crianza digital? Claro, tiene que ver con ese acompañamiento y esos apoyos que le den padres, madres y demás personas encargadas a los niños, niñas y personas adolescentes para que hagan un uso que sea responsable, seguro y que les permita beneficiarse. Y yo creo que algo importante también tiene que ver el tema de la edad de las personas a las cuales va dirigida esta tecnología. Por ejemplo, en niños y niñas que son menores de 6 años, tiene que haber una supervisión constante. No se puede dejar simplemente como si fuera una chupeta electrónica, como decíamos con el televisor. Pero de 6 a 12, si bien es cierto, se pueden ir dando más espacios para que ejerzan su propia libertad en cómo se acomodan con estos periodos de uso, también con sus momentos de recreación y educativos, hay que empezar con el tema de la autonomía progresiva. Y cuando hablamos de personas adolescentes, ¿verdad?, 12 a 18 años, hay que enfocarse en el tema de la autorregulación, cómo irle dando los espacios para que estas personas vayan gestionando ese uso que están practicando, pero también desde una supervisión que les acompañe y no los deje a expensas de una serie de peligros que están ahí latentes. Sí, en ese caso, las familias es importante que puedan contar con herramientas también para poder identificar qué hago yo cuando tengo un niño menor de 2 años, qué hago cuando está en la etapa escolar, qué hacemos cuando está en la etapa adolescente. Son momentos, como bien Luis Diego lo decía, en que a nivel de desarrollo humano hay diferencias importantes, maduracionales, ¿verdad?, a nivel de la parte neuropsicológica. Tenemos momentos distintos en esas etapas. Entonces, mamá, papá, personas cuidadoras, uno de los puntos importantes es que también conozcan qué es lo que hay en el medio digital, ¿verdad? Acercarnos también a esa realidad a la que los niños y las niñas están expuestos y expuestas. O sea, también conocer esa información permite primero tener un poco más de seguridad como mamá, como papá, para acercarse a los hijos y las hijas y entender esas necesidades digitales también que ellos y ellas tienen en su mundo. ¿Qué les permite eso? No solo saber en qué ellos pueden estar accesando, a qué se pueden estar metiendo, en qué juegos, en qué aplicaciones. No es solo eso, sino también en la posibilidad de que si yo entiendo sus necesidades digitales y lo que le está pasando también en su mundo digital,
yo me acerco y acompaño y puedo establecer un vínculo afectivo también con la persona, un vínculo de confianza, que es al final lo que nosotros esperamos de la familia, de las personas adultas. O sea, no solo que enseñen, que puedan direccionar y enseñar y acompañar, pero que también sean esa figura de confianza a quien ellos puedan recurrir cuando puedan encontrar algún tipo de riesgo o que hay algo dentro de la red que de repente sienten que no está bien. Al final no es tan complicado. Es como aprender a caminar, aprender a andar en bicicleta, aprender a andar en autobús. Ahora hay que aprender a vivir, como dijo el compañero, en el barrio digital. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada, ya regresamos. Continúe usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la crianza digital. Cómo orientar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el uso adecuado, responsable y demás de pues toda esta tecnología que les rodea. Ustedes mencionaron algo bien importante en el bloque anterior, que los niños, niñas y adolescentes aprenden por modelación. Pero eso nos lleva al reto del que estaban hablando ahora en el receso, ¿verdad? Pero tal vez padres y madres no vivieron en el barrio digital, entonces no han desarrollado esas habilidades. ¿Cómo hacemos entonces? Sí, es interesante. Podemos recurrir incluso a los datos de la encuesta. En la encuesta se les preguntó a los chicos y las chicas, digamos, si ellos creían que sus papás tenían las capacidades o los conocimientos para manejarse en el mundo digital, y más o menos una tercera parte de la población considera que tienen poco o ningún conocimiento. Es decir, desde su experiencia de niños, niñas y adolescentes, lo que dicen es: mi papá y mi mamá no saben sobre temas digitales y probablemente desde esa perspectiva tampoco pueden iluminarme. Hicimos una medición precisamente de las competencias digitales de padres, madres de familia, y lo que encontramos es que tienen las mismas habilidades que los chicos y las chicas, lo cual nos pone en un aprieto, porque si los papás y las mamás o las personas con rol de cuidado tienen esa responsabilidad, digamos, de cuidar, de acompañar, de apoyar, de inspirar a los chicos y las chicas en el uso de herramientas digitales y tienen las mismas habilidades que los chicos y las chicas, ¿cómo lo hacen? Aquí lo importante es entender que también los papás, mamás y personas con rol de cuidado tienen que aprender, porque no podemos, digamos, rehuir a la responsabilidad que tenemos de acompañamiento. Y si en este momento efectivamente el entorno digital es parte de la vida de los niños y las niñas y adolescentes, pues obviamente papás y mamás tenemos que formarnos, informarnos, desarrollar competencias. Entonces hay que perderle el miedo. Y esta lógica de decir, es que ellos saben más que yo, digamos, no es una justificación para no asumir la responsabilidad que nos corresponde. Y en ese punto me quiero detener un momento porque ahora uno ve niños y niñas de toda edad, bebés, siendo entretenidos por el celular, la chupeta electrónica. Todos nosotros pasamos por la chupeta electrónica televisiva y ahora está ahí, está en coches, en todas partes. ¿Qué impacto puede tener que un niño o niña sea expuesto a este tipo de dispositivos desde tan temprana edad? Bueno, puede tener muchos impactos, incluso orgánicos, ¿verdad? O sea, ahora yo creo que hay mucho mayor conciencia y la ciencia nos ha podido demostrar, por ejemplo, que el tema visual se puede afectar muchísimo con solamente el tipo de luz que tienen las pantallas de los dispositivos. Entonces, por eso incluso hay muchos pediatras que dicen los primeros 2 años es 0 pantallas, ¿verdad? Por ejemplo. Y esto es importante porque ni siquiera estamos hablando de las tecnologías como tal, sino que estamos hablando del dispositivo que de repente puede tener un daño orgánico en el desarrollo, digamos, infantil. Obviamente, además, las tecnologías digitales están diseñadas ahora con una, digamos, no sé cómo llamarla, digamos, producen un contenido que es altamente excitativo, digamos, de la cuestión neurológica, ¿verdad? Y eso también puede tener, ya se ha hablado mucho, digamos, de lo adictivo. A nosotros nos gusta hablar del uso problemático, pero puede ser, digamos, efectivamente generar altas dosis de dopamina, digamos, y empieza a generar una necesidad permanente y una necesidad de tener el dispositivo a mano, y eso puede generar problemas.
Nosotros lo que quisiéramos pensar es que más bien, efectivamente, tal como lo decía Luis Diego, es que visualicemos por grupos de edad, entendiendo que hay una autonomía progresiva, que mantener a los chicos y a las chicas desconectadas también le hace daño porque no desarrollan sus competencias y por tanto tenemos que ir ubicando un acceso, digamos, dosificado a la tecnología y al Internet en términos generales conforme van desarrollando sus capacidades, ¿verdad? Para no, digamos, dificultar que ellos desarrollen las competencias que necesitan desarrollar para vivir en ese entorno digital que ya viven. Y antes de los 2 años, como decía bien Oscar, el uso que hagan de estos dispositivos solamente debería ser para comunicarse, por ejemplo, con una videollamada con algún familiar que vive lejano o vive en otro país y por otro medio no podría, pero siempre con un adulto. Y esto se ha visto, por ejemplo, los efectos que tiene en el lenguaje. Si creemos que una aplicación o un video va a estimularle el lenguaje, estamos equivocados, porque los estudios lo que demuestran es que cuando estamos desarrollando el lenguaje, necesitamos que alguien nos esté comprendiendo y nos esté leyendo en la intencionalidad para decirnos una palabra, una frase que capte nuestra atención y nos motive a seguir corrigiendo nuestro lenguaje. Con un dispositivo eso no es posible. Por más dinámico, por más bien diseñado que esté el video, no está siendo capaz de interpretar la participación de los niños y las niñas, y por tanto se ha visto que cuando hay un uso antes de los 2 años, lejos de tener una ganancia en el lenguaje, hay más bien un retraso en ese desarrollo. Inclusive hay estudios que hablan de que el exceso de exposición de niños menores de 6 años, o sea, que es lo que llamamos la primera infancia, está generando, digamos, problemas y consecuencias importantes, tanto en lo que mencionaba Luis Diego con respecto al lenguaje, pero también con respecto a la capacidad posterior de tomar decisiones, que se ha encontrado que hay un efecto también en la parte anatómica, digamos, prefrontal del cerebro, donde también los chicos después tienen que tomar las decisiones y ahí también hay una afectación según algunos estudios, ¿verdad? También en otras etapas, cuando los niños están más expuestos a las pantallas, a las tablets, videojuegos u otros dispositivos, se ha visto grandes problemas también, trastornos del sueño, ¿verdad? Estamos viendo también trastornos de ansiedad en niños y niñas de muy corta edad y también las dificultades para tolerar la frustración, porque también la tecnología, cuando no está mediada por los adultos y supervisada adecuadamente, también genera como esa inmediatez, ¿verdad? Yo tengo respuestas muy rápidas. Y recompensas muy rápidas, exactamente. Entonces eso me hace luego en la parte del comportamiento y en la parte cómo gestiono yo mis emociones, ¿verdad? En un niño o una niña, esas dificultades de tolerancia a la frustración, ¿verdad? Cuando un día de estos yo conversaba en el trabajo, bueno, cuando antes veíamos siempre los programas con anuncios intermedios, como el programa acá, ¿verdad? Que tenemos ciertos intermedios y teníamos que esperar a que el día siguiente dieran un capítulo de una serie, etcétera. Entonces estábamos más acostumbradas a tolerar esa frustración. Ahora tener el acceso a la información, al entretenimiento, a todo de una manera más inmediata, también puede estar impactando el comportamiento. Sí, esto pues tiene una serie de consecuencias que al respecto nos comentó Rodolfo Meneses. Él es abogado del Centro de Orientación e Información del Patronato Nacional de la Infancia y nos explicó una parte de esa legislación vigente que conlleva cuidar a niñas, niños y adolescentes ante los peligros de Internet y las responsabilidades que esto significa. A partir de la evolución que han tenido las tecnologías en nuestro país y en el mundo, se ha visto la necesidad de generar no solamente regulaciones al respecto para brindarle la protección a la ciudadanía, sino también a las personas menores de edad que son personas vulnerables. A partir de esto, en el 2021 se crea la ley o se aprueba la ley 10.020, que es la que genera la Comisión contra el Grooming, pero también hace las reformas al Código Penal y estipula que o tipifica ciertos tipos de delitos
que ya se daban en el mundo físico, pero ahora también migran al mundo digital. Por ejemplo, situaciones de acoso sexual que se daban en el mundo físico, ahora lamentablemente están viéndose presentados en el mundo digital. Es por tanto que el análisis que se hizo en aquel momento por parte de la Asamblea Legislativa y de las personas interesadas era establecer una regulación al respecto y se crea esta comisión. Nosotros dentro de la comisión buscamos generar conciencia de qué es el grooming. El grooming es aquel engatusamiento que puede generar una persona hacia personas menores de edad, utilizando redes sociales, utilizando videojuegos, inclusive aplicaciones en línea, buscando generar conciencia para establecer esa relación de confianza y ese tema de seducción, ese tema de enamorar, para buscar que nos compartan fotos, que nos compartan videos o contenido sexual, para lamentablemente que sean expuestas al abuso o para que se violenten o explotar a estas personas menores de edad. Como te decía también, se busca o se generó que también se reformara el Código Penal y dentro de ese grooming, que es ese acoso, ese contacto inicial, ese engatusamiento, pueden conllevar a otro tipo de delitos donde lamentablemente pueden estar viéndose expuestas las personas menores de edad. Por ejemplo, como te hablaba, el tema de que haya un intercambio de contenido de abuso sexual, ya sea fotografías o videos de las personas menores de edad, y ahí hay un delito que se llama sexting. Si esa persona después a la que yo le compartí siendo menor de edad me amenaza de que si no le comparto más material, me va, como dicen los chiquillos y las chiquillas ahora, me va a quemar en redes sociales o va a hablar con mis papás o va a hablar en el centro educativo o incluso hasta me pide dinero, entonces genera en mí un temor y me veo muchas veces en en la condición de seguir compartiéndole más material. Entonces, ese es otro delito. También está el tema de la pedofilia, ¿verdad? Que lamentablemente atrás de todo este tipo de situaciones hay personas delincuentes que, según los estudios científicos, tienen trastornos psiquiátricos que buscan generar mediante esta excitación y este placer esas actividades de fantasía con niños, niñas y adolescentes. También pueden ser víctimas de redes de trata de personas o redes con fines de explotación sexual. Esto todo a nivel digital, pero pueden concertarse encuentros en lugares físicos y pueden ser víctimas de violaciones, víctimas de abuso sexual. Incluso se pueden constituir también en relaciones donde pueden considerarse unas relaciones impropias. Entonces, toda esta situación son dentro de los riesgos que pueden estar expuestas a partir de el tema del grooming. Por eso es que se regula, por eso es que se busca generar conciencia, porque lamentablemente muchas de las personas no son conscientes de los riesgos que pueden conllevar el mundo digital, sino que únicamente piensan que las cosas que me pueden afectar son las que yo puedo percibir físicamente. Y no, lamentablemente ahora todo lo que sucede en el mundo digital puede trascender, puede tener impactos positivos o en este caso, como hablábamos, a nivel negativo para las personas que pueden estar expuestas. Una gran responsabilidad de parte, ¿verdad?, de toda la sociedad, de padres y madres y personas cuidadoras, por lo que esto puede conllevar. Incluso se ha hablado de, precisamente tal vez para retomar el punto que ustedes mencionaron, sobre los riesgos de desarrollar adicción a los dispositivos digitales desde muy temprana edad. Y tiene que ver con el hecho de que ahora la disponibilidad de todos estos recursos está mediada también por inteligencia artificial, que estos algoritmos cada vez más están siendo más eficientes en generar tiempo de exposición, likes y que las personas sigan estos productos. Y esto viene muchas veces a expensas de la autonomía y de la capacidad de tomar decisiones de las personas usuarias. Entonces, si dejamos un uso que no está supervisado,
irrestricto, Exacto. es donde vienen los problemas. Y por tanto, la importancia de hablar de crianza digital, es decir, estos elementos no son una sustitución de la persona adulta a cargo, sino son un elemento más que permite abrirse a un mundo de conocimiento, y está muy bien, pero tiene que ser mediado y tiene que ser acompañado. No, incluso uno tendría que pensar en la perspectiva de los adultos. Nosotros tratamos siempre de hacer un ejercicio sobre la vida adulta precisamente por lo positivo que es modelarle a los niños y a las niñas. Se ha encontrado en muchas investigaciones que existe la interferencia, digamos, de los dispositivos electrónicos en el ejercicio de la parentalidad, por ejemplo. ¿Verdad? Personas adultas que les cuesta muchísimo abandonar el teléfono cuando están en su casa, están comiendo con su familia, etcétera. Entonces, digamos, ya ahí uno empieza a ver que esto que Luis nos plantea no solamente atrapan a los niños y a las niñas, atrapan también a los adultos que están con esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos, cuando uno piensa en esto y piensa en adicción, yo quisiera verlo más desde la perspectiva positiva, un uso problemático, es qué es lo que aspiramos en términos del uso productivo y significativo de los dispositivos, de las tecnologías o del Internet. Es el balance. Que no sacarles el mayor provecho. Que es lo más lindo, pero es lo más difícil también, ¿verdad? Generar balance en la vida. ¿Qué es balance? Bueno, resulta ser que un niño, una niña y un adolescente necesitan balance en términos de poder desarrollar competencias en múltiples áreas del desarrollo, ¿verdad? Es decir, ahora Tatiana nos hablaba, digamos, del tema postural, etcétera, pero incluso, por ejemplo, un chico y una chica que están metidos en el videojuego probablemente desarrollen una coordinación visomotriz muy fina, pero la motora gruesa no la desarrolla, por ejemplo, porque no va a jugar, no sé, basquetbol, voleibol, escondido, lo que sea que quieran jugar, ¿no? Pero el balance es importante, es decir, cuánto tiempo dedican a la vida en familia, cuánto al estudio, cuánto a salir con los amigos. El gran problema, y eso tendríamos que discutirlo, es que en la sociedad que estamos viviendo, los chicos y las chicas viven en una burbuja. ¿Por qué? Porque ya no queremos dejarlos salir porque nos da miedo lo que les pasa en la calle. Entonces los chicos, ¿con dónde es que pueden socializar? Obviamente a través de la tecnología, en el espacio digital. Claro. Pero en realidad lo que necesitaríamos buscar es cómo generamos un balance que no tiene que ver simplemente con decir ya demasiadas horas de pantalla, no, es cómo proponemos actividades diversas que les permitan ir desarrollando qué sé yo, la capacidad de estudiar, de conocer, de aprender, no solamente con las tecnologías, sino en otros espacios, digamos, en el espacio de la vida real, cómo socializar fuera el espacio digital, aunque socialicen también en el digital, y así encontrar un balance en distintas dimensiones. La encuesta de Kids Online también hizo un llamado de atención sobre el tema del ciberacoso. El 40% mencionó haber sufrido de esta práctica, y también la exposición a contenido sexual, a violencia y a desconocidos que los contactan por medio de los dispositivos digitales. Esto definitivamente es un llamado de atención importante, ¿verdad? Porque ahí sí que estamos hablando de riesgos del barrio digital, en lo que, ¿verdad? Algunos de ellos que ni siquiera los mismos padres y madres de familia saben tal vez cómo enfrentarlo. Sí, en realidad, particularmente con el bullying, lo que hemos podido observar es que es como un continuo en el ciberbullying, del bullying que se da cara a cara. Incluso lo que reportan en la encuesta es más bien recibir más trato en el cara a cara, más trato ofensivo, insultante que en el Internet. Pero sí, efectivamente, más o menos 10 de cada 100 niños, niñas y adolescentes encuestados planteó haber sido tratado de una forma desagradable u ofensiva por otra persona a través del Internet, y 3 de esas personas más o menos indican haber realizado, o sea, haberse visto en una situación de estas de forma reiterada, ¿verdad? Es decir, hay una gran cantidad de adolescentes. Si uno lo extrapola, la cantidad de población de adolescentes que hay, uno se va a encontrar a muchísimos y muchísimas adolescentes viviendo situaciones de bullying o de ciberbullying, ¿verdad? Que esto es importante señalar. Y la exposición a contenido sexual y a contacto a personas desconocidas, de lo cual hemos oído mucho recientemente, ¿verdad? Es un riesgo importante ese. Y es que antes nosotros creíamos que cuando los niños y las niñas llegaban al hogar ya estaban seguros. El peligro había quedado afuera, y a nadie se le ocurriría, por ejemplo, dejar a un niño o una niña sin supervisión en el centro de la ciudad mientras nosotros hacemos otras cosas. Lo mismo un poco aplica con esta situación del mundo digital, porque si nosotros los dejamos aislados en su cuarto, aislados en la sala sin la adecuada supervisión, ese mundo de peligros y ese mundo de vulnerabilidades también está presente. Correcto. Y de ahí la importancia de nuevo de esta crianza y de este acompañamiento.
Sí, y ahí es muy importante, bueno, Oscar lo mencionaba, y tiene que ver con que las familias y las personas adultas realmente se puedan informar de estos riesgos también, que no crecimos con esta información, que no la conocíamos. Bueno, parte de las responsabilidades parentales es hacerlo, es informarnos, es conocer cuáles son estos riesgos a los que los chicos se pueden exponer y conversar con ellos. Escuchar, ¿verdad? Porque no es solo imponer y decir esto es lo que no se debe, sino que escuchemos las experiencias digitales que los hijos y las hijas están teniendo. Escuchemos qué nos dicen y de ahí nosotros como figuras de apoyo podríamos encontrar mecanismos mucho más sencillos de acompañamiento a través de la escucha de sus mismas necesidades, de lo que le pasó al compañerito, a la compañerita, ¿verdad? Y entrar en ese acercamiento con confianza, porque tiene que ser con confianza. Si yo actúo de una manera represiva en ese momento que me cuenta ante un riesgo que se pudo haber expuesto o una acción que de repente uno podría pensar no fue conveniente hacerla a través de las redes, bueno, ya ahí estoy poniendo una barrera de contacto y de relación con el hijo, con la hija. Entonces tenemos que acercarnos positivamente para que podamos saber también cuáles son las necesidades digitales y de qué forma ellos están interactuando en el mundo digital. Claro, y es tener una crianza digital positiva. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la crianza digital. Qué importante asegurarnos como padres, madres, cuidadores, educadores de que nuestros niños, niñas y adolescentes se estén desarrollando en entornos digitales seguros. Ahora pues que todo tipo de tecnología pues está al alcance de la mano. Ustedes mencionaban algo importante en uno de los bloques anteriores. Niños, niñas y adolescentes aprenden por modelación, aprenden lo que ven. Y entonces, qué importante el ejemplo que le podemos brindar a las personas adultas, ¿verdad?, de cómo hacer un uso responsable de los dispositivos electrónicos. Así es. Creo que es importante también que en la gestión que hagamos de los espacios familiares hayan actividades físicas, por ejemplo, dada la importancia que eso tiene para el desarrollo de los niños y las niñas. También otros espacios de lectura, de libros físicos, otros espacios de conversación y por supuesto también que disfrutemos con el mundo digital. Ese creo que es el momento más importante en el que podemos conectarnos, el que también podemos utilizar para conocer de qué se trata ese juego que está llamando tanto la atención, que nosotros podamos jugar con ellos, conversar y que la relación que tengamos sea de confianza. Porque si nosotros cada vez que aparecemos es para quitarles el teléfono, para apagarlo, para quitarles el Nintendo, para decirles que ya no. Para castigarlos. Entonces ellos no van a recurrir a nosotros cuando algo les asusta, porque van a decir, si lo llamo, me lo quita. Entonces, la importancia de que exista una confianza, un diálogo, y que ellos entiendan, ellos y ellas entiendan, que nosotros estamos ahí no para que se acabe la diversión, sino para que el acceso que tengan sea seguro y les permita seguir más bien teniendo buenos momentos y buenos encuentros dentro de este mundo digital. Así es. Creo que también lo que sucede es que a veces mamá y papá no saben cómo hacerlo. Y es lo que hablábamos en otros de los segmentos ahora, de que, bueno, a veces no tenemos la información, pero tenemos que buscarla. Entonces yo creo que ahí el Estado y también las organizaciones privadas ofrecemos también algunas alternativas en las que podemos también apoyar en esta crianza, porque está bien que no han aprendido todo lo que está pasando en el mundo digital de los niños y las niñas, pero bueno, acérquense también a nosotros y nosotros poder dar orientación. Por ejemplo, nosotros en el Patronato Nacional de la Infancia tenemos una línea telefónica, la 1147, que es para niños, niñas y adolescentes. Ahí los chicos nos cuentan todas estas situaciones a las que ellos están expuestos y expuestas, pero también nos llama mamá y papá pidiéndonos orientación de qué hacer. Entonces, cuando nos cuentan, porque ya nosotros, ahí les puedo decir que ya estamos recibiendo llamadas de familias donde
los niños menores de 2 años están expuestos horas al uso de pantallas. Entonces ya la Organización Mundial de la Salud nos lo había advertido hace mucho tiempo, ¿verdad? De los riesgos que esto puede tener para la salud en general, integral de las personas menores de edad, pero aún así nos están contando que eso está pasando. Entonces, sí. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, hay profesionales calificados que les pueden ir orientando, dar lo que nosotros llamamos psicoeducación, ¿verdad? Que es desde la psicología también vamos educando a papás y mamás de cómo identificar señales de lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas que usted puede utilizar? ¿Verdad? Un poco lo que decía ahora Luis Diego, podemos de repente hacer un ejercicio y un balance entre actividades que son a través de la tecnología y otras que no. Si tiene menos de 2 años, no lo vamos a exponer, a menos, como lo decías vos ahora, ¿verdad? Que una videollamada, un familiar, etcétera, pero no va a ser la sustitución, porque también científicamente está probado que la relación con el otro, o sea, con la otra persona, con los sujetos, es importante y que la tecnología nunca va a sustituir esa parte necesaria de la interacción humana. Ese es uno de los puntos que teníamos aquí anotado. Cómo esas carencias efectivas que usted menciona, ¿verdad? Se intenta sustituir la atención, el cuidado, el diálogo con dispositivos electrónicos, pero estos no llenan las carencias afectivas, y esto pues también tiene un impacto importante porque de alguna forma esa carencia afectiva se traduce en vulnerabilidad. Correcto. Sí, sin duda yo creo que es importante primero que todo perder el miedo. O sea, los papás y las mamás y en general las personas que tenemos un rol de cuidado tenemos que entender que ese mundo podemos conocerlo, que necesitamos conocerlo. Entonces, en ese sentido, efectivamente se puede recurrir a una serie de instancias. A nivel internacional hay gente muy buena desarrollando productos. Bueno, ya Tatiana habló del Patronato Nacional de la Infancia. En la Fundación Paniamor, ustedes pueden ir a la página de Paniamor, www.paniamor.org, y efectivamente ahí van a encontrar una caja de herramientas que tienen consejos directos para padres y madres en temas de crianza digital, pero también pueden poner mentores y van a encontrar un curso autoformativo para padres y madres y personas con rol de cuidado en estos temas. Hay que perderle el miedo, hay que dialogar. No hay crianza digital adecuada si no se basa en una crianza respetuosa. Y la crianza respetuosa pasa mucho por escuchar, por conversar con los chicos y las chicas, hablarles de las cosas, generar un vínculo de confianza. Bueno, la encuesta nos dijo que de cada 100 chicos y chicas que han recibido maltrato, solamente 10 acuden a pedir ayuda, y de esos 10 solo 8,5 dicen que la recibieron. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no acuden a pedir ayuda? Y esto es importante. Hay riesgos y a veces incluso los chicos y las chicas pueden ser víctimas de delitos en Internet. Y es necesario conocer los mecanismos de denuncia, las instancias de apoyo. Todo eso tenemos que saberlo, igual que sabemos que si tuvo un accidente nuestro hijo o nuestra hija hay que salir corriendo para el hospital de niños, que si le duele el estomaguito hay que pensar o sea, esos detalles que uno lo sabe normalmente, pues también tiene que saber que en el entorno digital uno tiene que identificar cosas que necesariamente tiene que de repente a veces derivar o recurrir a instancias de apoyo y de asistencia. Sí, así como ¿verdad? Tenemos que conocer todo esto también. Si no sabemos, o aunque sepamos, porque esto cambia tan rápido, ¿verdad? Estar actualizándonos en el conocimiento de qué hay en el entorno digital, en ese barrio digital que usted mencionaba, porque hay cosas bastante buenas, bastante interesantes que más bien potencian, ¿verdad?, las habilidades de niños y niñas y adolescentes, como lo que nos contó Michael Padilla, quien es académico de la División de Educación Básica de la Universidad Nacional, y nos explicó los beneficios descubiertos por medio de un proyecto de investigación que trabaja la realidad virtual con jóvenes estudiantes de colegio. En una de las experiencias recientes que hemos desarrollado, hemos utilizado la realidad virtual como recurso, como dispositivo digital, pero también una aproximación basada en pedagogía transmedia. Esto es, en la construcción de un universo narrativo que utiliza diferentes medios para proveer oportunidades diferentes a estudiantes, niños y niñas, de engancharse con el tema que necesitamos o queremos que maduren, ¿no?, a través de una elaboración X o Y.
Nuestra experiencia ha sido interesante, pues la altísima motivación que han evidenciado los niños y niñas al encontrar un medio que les despierta mucha curiosidad por su novedad, pero también muchas nuevas formas de construir con sus propias manos en esos escenarios digitales, universos que luego comparten con los otros compañeros, compañeras durante el trabajo. Nos ha impulsado a continuar o dar continuidad a nuevos desarrollos similares, ahora convirtiéndolo cada vez en una experiencia más interactiva y grupal. Ese apoyo en técnicas, estrategias comunicativas como la pedagogía transmedia, que son ya de por sí las estrategias a través de las cuales los niños y niñas han estado construyendo su conocimiento desde hace muchos años hacia los 8 o 9, que es cuando nosotros los encontramos, creo que ha proveído esa coincidencia oportuna para la labor pedagógica. ¿Y por qué digo que ya ha venido siendo usada esa estrategia? Pues porque cuando estos niños construyen sus conocimientos sobre el universo de los personajes que adoran o de las fábulas que ven, sea en plataforma o donde sea, es ese tipo de narrativa transmedia donde una parte de la historia la conocen por una película, otra por una fábula, otra por un podcast y tal, la que les va ampliando ese universo representacional. Y claro, nosotros aprovechamos a través de esa estrategia esa oportunidad que hasta el momento pues nos ha parecido muy coincidente y positiva. En definitiva, contar con toda esta información es fundamental para prevenir cualquier riesgo. Uno de los más importantes, tal vez, que ustedes mencionaban anteriormente, es que nuestros chicos y chicas desarrollen esas habilidades críticas, tanto para enfrentar el mundo digital y sacarle el mayor provecho, pero también para aprender a defenderse de él. Porque este mundo digital también trae ese pequeño inconveniente de que de repente un extraño ya no es tan extraño, ¿verdad? Porque lo acepté como amigo y es alguien que puede hablarme, puede contactarme directamente y además puede que no sea la persona que aparenta ser en la fotografía. Creo que esas habilidades críticas son fundamentales para que se pueda tener una experiencia positiva del uso de estos recursos. Muy importante a través del diálogo impulsar este pensamiento crítico y cuando estamos entonces a la par de ellos y ellas que están utilizando o están viendo un video o les sale alguna aplicación, preguntarles por qué crees que salió ese video, por qué crees que te está sugiriendo ese contenido, para que ellos también puedan ir analizando que hay una serie de algoritmos, hay una serie de mecanismos que está planeando su experiencia para que estén ahí conectados. Y yo creo que algo muy importante tiene que ver también con la conexión emocional que nosotros tengamos con nuestros hijos e hijas y personas a cargo. Porque en la medida en que nosotros tengamos y disfrutemos de esa cercanía y de ese apoyo emocional, ellos no van a tener una serie de carencias que van a ir a rellenar al espacio digital, en donde se puede encontrar una serie de riesgos y de impostores que se hacen pasar como niños, que tienen nombre de niños, tienen una foto de niños, pero son adultos que están a la espera de tener víctimas para beneficiarse de modos bastante diversos y negativos, ¿verdad? Es importante incluso tomar ejemplos, ¿verdad? Ahora ya hay muchos documentales, hay películas que nos hablan de los riesgos de Internet. Hay que sentarnos con ellos, hablar de eso, hablar de todo lo positivo, sin duda, de todo lo que se puede aprovechar, claro. Porque recordemos que el entorno digital también es un espacio para ejercer la ciudadanía, en Exacto. todo sentido. Incluso el Comité de los Derechos del Niño nos habla de los derechos en el entorno digital, de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Entonces, eso no es cuestionable. Ellos tienen derecho a Internet, tienen derecho a estar conectados, tienen derecho a participar, por ejemplo, en el espacio digital. Todas las cosas buenas. Pero por supuesto que tenemos que ayudarles a desarrollar las conductas protectoras y para eso necesitamos mucho diálogo, mucha conversación, hablarles de los ejemplos, no juzgando, sino más bien diciendo, bueno, ¿qué riesgos hay si de repente aceptas una persona que no conoces? Hay muchas aplicaciones, de hecho, que eso es importante y creo que a nivel mundial se ha hecho mucha incidencia para que las empresas que desarrollan productos para niños, de redes sociales, etcétera, tengan, digamos, mejores elementos de protección hacia los niños. Entonces, por ejemplo, tengo claro, digamos, que por ejemplo TikTok recién acaba de desarrollar
algunas especificaciones que hace que ninguna persona adulta que no sea del círculo familiar puede tener acceso a una cuenta de una persona que es de 13 años a 18 años. Entonces, por ejemplo, son cosas que tenemos que ir exigiéndole también a las empresas que desarrollen como por seguridad a los niños y niñas. Mientras tanto, desarrollemos con ellos y ellas conversaciones que nos permitan asegurarnos que ellos pueden entender esos riesgos y pueden evitarlos, y si en algún momento algo pasa, que puedan recurrir a nosotros para pedir ayuda. Sí, que el control parental no vence cuando se gradúan de 6º grado, como reveló la encuesta, ¿verdad? De hecho, la protección es algo que va hasta los 18 años de edad. No, incluso hasta más allá, porque, Sí, ¿verdad? Los hijos siempre serán hijos, como dicen, ¿verdad? Claro. Las mamás de uno se lo decían a uno y qué razón tenían. Sí. Y el control parental no tiene que ser una aplicación, ¿verdad? Exacto. No tenemos que hablar, Sí. que ese es otro tema, ¿verdad? No nada más tener una aplicación en la que yo le pongo en el dispositivo a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? No hablemos de eso, hablemos del acompañamiento, Exacto. del acercamiento, de tener una relación de confianza con los niños y con las niñas. Correcto. Sí, y desarrollar, como ustedes dicen, todas esas habilidades, tanto para sacarle el mayor provecho, como para también protegerse. Sobre todo, otro tema importante que, bueno, es más difícil tratarlo con niños y niñas y adolescentes, pero bueno, también es importante que ellos lo conozcan, el tema del uso de los datos, ¿verdad?, personales y la privacidad de los datos, que también Pero es podemos hablar importante. de la huella digital, que de Exacto. repente no lo logramos. A veces ni siquiera los adultos lo entienden, pero digamos, todos vamos construyendo una identidad digital Exactamente. y una huella digital. Y a veces los papás incluso empezamos desde que los niños ni siquiera tienen acceso a dispositivos, y ya nosotros estamos creando una huella digital para ellos y ellas. Antes de que nacen. Antes de que Antes de nazcan, que nacen. incluso ya les estamos creando huella digital. Entonces es muy importante trabajar sobre el tema igual de cómo protegemos cierta información nuestra en la vida, igual la protegemos en los entornos digitales, ¿verdad? Sí, y la importancia de tener esa conciencia que ustedes han mencionado a lo largo del programa. La tecnología tiene múltiples beneficios, nuestros niños, niñas y adolescentes tienen grandes oportunidades, muchas cosas que aprender, muchas cosas que hacer, ¿verdad?, que están ahí disponibles, pero qué importante que también, así como a nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, a andar en la calle, a cuidarnos y a andar en bus y demás, pues ahora el riesgo está en casa, y es importante pues que nuestros niños, niñas y adolescentes desarrollen esas habilidades del autocuidado, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, como ustedes dicen, que tengamos en casa ese ambiente de confianza para que cualquier situación, cualquier duda, cualquier riesgo, podamos abordarlo con tiempo para el bienestar pues de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. También, como mencionaban, pues hay información sobre la crianza digital en diferentes sitios. Está el del Patronato Nacional de la Infancia, el de Pan y Amor, el del INEINE, en fin, hay múltiples lugares donde usted puede buscar información sobre cómo criar a sus hijos digitalmente de una manera más positiva. Y pues le invitamos a que nos acompañe la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.